Hola, buen inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que vamos a hablar acerca de qué es lo que está pasando en el mercado. Y de este tipo de videos hay docenas en el canal. Pero normalmente hablamos acerca de las noticias de lo que están pasando en el mercado. Y esos videos los seguiremos haciendo y seguiremos hablando de las noticias que están pasando. Pero en este video quiero hablar acerca de tres temas y por qué es relevante del mercado y por qué es de lo que se está hablando en el mercado. Bueno, voy a dividir el video entre hablar de la paciencia que se ve que se está perdiendo en el mercado, en hablar acerca de lo que pasó ayer martes en China, al menos de lo que pasó también con las valuaciones de las empresas chinas, dado lo que pasó ayer martes, y hablar acerca un poco de lo que me han estado preguntando más, y es como una cierta transición de los inversionistas de retail a las small caps, a invertir en empresas más pequeñas. Entonces esos son los tres segmentos que vamos a hablar en este video, no tanto de noticias de lo que está pasando en la bolsa, que es lo que normalmente hacemos cuando hablamos de videos de qué está pasando en el mercado, pero simplemente se me hace que es igual de relevante hablar de esto y hacer mención de las siguientes cosas. Y vamos a empezar directo, vamos a hablar acerca de cuáles son las preocupaciones actuales que hay en el mercado. Entonces, las preocupaciones principales inician hablando de que el mercado está en máximos históricos. Y eso es lo que usan a su favor las personas que escriben noticias. Eso es lo que usan a su favor las notas, los videos. ¿El mercado está en máximos históricos? Sí, sí lo está. Ha caído un 1%, un 2%, 2.5% el Nasdaq. Es correcto. Pero sigue estando o sigue sintiendo vértigo aquel inversionista que no entiende al 100% lo que está haciendo con su portafolio, y eso lleva al resto de los problemas. Eso lleva a olvidarse de la paciencia y a comenzar a pensar en otro tipo de problemas que surgen en sus portafolios, como el cambio de estrategia. Se dice, oye, si invertir en crecimiento no me está funcionando, entonces quiero cambiar a invertir en dividendos, porque aunque no suba el portafolio, me van a pagar dividendos trimestralmente. Pero cambiar de estrategia cuando empieza a irte mal en tu estrategia actual, ¿qué tan óptimo es? No será al revés de lo que dice Warren Buffett, de cuando hay algo que está en descuento, pues comprar más, ¿no? Cuando el mercado te ofrece descuentos, pues aprovecharlos. Pero ¿cómo sabes que está en descuentos? Si está en máximos históricos la bolsa y tu portafolio no lo está. Por eso es que estás tratando de cambiar de estrategia. Bueno, entonces hay que preguntarnos qué es lo que conforma tu portafolio. Y eso es bien importante. ¿Qué conforma tu portafolio? ¿Por qué compraste esas acciones? ¿Qué hacen ahí? ¿Cuáles son el motivo de esas acciones de estar en tu portafolio? ¿A qué me refiero? Bueno, tendrás un portafolio con una diversificación en el que entiendes, esta empresa la tengo porque quiero estar expuesto a este sector de la economía. Tengo esta empresa porque esta tiene crecimiento. Tengo esta otra porque esta me da dividendos. Y es un dividendo relativamente seguro. Entonces, cada segmento en tu portafolio debe de tener cierta función, debe de cumplir con cierta función. Entonces, no caigas en ese problema, y recordemos que todo esto solamente es mi opinión y yo solo soy un youtuber, pero les diría no caigan, o mi opinión es que no caigas en ese miedo de sobrediversificar, de te preocupa que lo que tienes actualmente en el portafolio no es lo suficientemente bueno, entonces empiezas a comprar muchísimo más cosas, bajando la calidad general del portafolio, bajando la cantidad el rendimiento final que vas a tener, porque mientras más acciones tengas, no quiere decir que mejores rendimientos vas a tener. Más bien vas a obtener un promedio de muchísimas más empresas en lugar de invertir solo en las mejores empresas. Ahí empiezan todos los problemas. ¿Y qué es lo que está causando que la gente se presione? Me lo dicen todo el tiempo. Oye, no estoy cumpliendo con lo que cumplía el año pasado. El 2020 fue un año especial para los inversionistas, más para todos aquellos que empezaron a invertir en marzo, abril, mayo y junio. Que bueno, después de ahí la bolsa explotó prácticamente, subió bastante, siguieron creciendo las utilidades de las empresas, o al menos las expectativas de las utilidades de las empresas. Y ahí está el tema. No trates de comparar tus rendimientos actuales con tus rendimientos anteriores. Trata de comparar el desempeño de la empresa actual contra el desempeño de la empresa anteriormente. Y si la empresa sigue mejorando, si la empresa sigue creciendo, pues ya ahí entramos con todas estas, pues con las estrategias de las que sí podemos hablar. Deja de pensar en sobrediversificar nada más porque no estás obteniendo resultados anteriores. Y empieza a preguntarte, las preguntas que un dueño de negocio lo haría. Y esto lo tomo mucho de Munish Pabrai, que es uno de los inversionistas que se dice aprendiz de Warren Buffett y de Charlie Munger. Y él habla de que él ya no se pregunta qué es lo que está pasando con el PER, no se pregunta qué es lo que está pasando con el precio de las acciones, se pregunta qué es lo que está pasando con el negocio. ¿El negocio está mejorando o no lo está haciendo? ¿Está mejorando en diferenciación? ¿Es más seguro? ¿Tiene más efectivo que antes? ¿Tiene más utilidades que antes?
El resto es irrelevante para él porque él quiere ser dueño de negocios, no dueño de pedazos de papel. Entonces, aunque tú digas, oye, tengo acciones, él dice, tengo negocios. Y reviso cómo están esos negocios y lo hago periódicamente y confío en los equipos directivos, y si veo que están haciendo algo que no me gusta, lo reconsidero, porque no quiero ser dueño de un negocio en el que no confío en el equipo directivo. Y es algo que a mí me ha dado bastante paz y tranquilidad al momento de invertir. Me dicen, oye, ¿cómo no te estresas cuando estás invirtiendo? Pues porque soy dueño de un negocio que sigue mejorando y sigue creciendo. Y el precio es irrelevante cuando lo que yo quiero es ser dueño de un negocio que le va a ir mejor, que creo que va a crecer, que se va a desarrollar, que tiene poco riesgo a largo plazo. Eso es lo que yo quiero. Y entonces, ¿qué? Volvemos a lo mismo. Esa visión se requiere de 3 a 5, a lo mejor hasta 7 años. Es una visión de mediano y largo plazo. 5 años se me hace el plazo ideal para una inversión cuando estoy analizando una empresa. Creo que esta empresa va a ser muchísimo más grande y debe ser una respuesta muy fácil de responder. Si no te es fácil responderla, entonces a lo mejor no es una empresa en la que debas de estar invertido. Pero tú te vas a preguntar, creo que este negocio va a estar en una muchísimo mejor posición en los próximos 5 años. Si la respuesta es sí, entonces probablemente no tengas que cambiar de estrategia. Probablemente estés haciendo lo que sabes, lo que conoces, porque si no puedes contestar la respuesta, entonces no conoces lo suficientemente bien al negocio. Entonces, pues no deberías estar en ese negocio. Claro, ¿verdad? Y ese es el tipo de cosas, el dejar de pensar tanto en el precio y empezar a pensar en las expectativas futuras que tienes de la empresa. Esto del precio es irrelevante, y lo decía Warren Buffett. Imagínense que tienes una casa, o que tienes una granja, fue el ejemplo que dio, y llega tu vecino y te dice, oye, vecino, te compro tu granja, te costó 100, yo te pago 100. Y le dices, no, no la vendo. Y al día siguiente llega y dice, oye, vecino, te compro tu granja, te la compro a 90. Tú le dices, no, no la vendo. Llega el siguiente día y te ofrece 80. Y le dices, oye, me empezaste ofreciendo 100, ¿por qué me estás ofreciendo 80 ahora? Y el vecino te dice, esa es mi oferta, ¿quieres venderla? Tú le dices, sí, oye, porque nada que llegas mañana y me ofreces 70 por la casa, entonces tómate mi granja, llévate la granja, quiero esos 80 antes de que me ofrezcas, o quiero esos 70 antes de que me ofrezcas 60, lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué te agobiaste? Dice Warren Buffett, si yo, que soy dueño de una granja que me gusta, ¿por qué la vendería más barata? Es igual de ilógico suena cuando me dicen que vienen a comprarme el negocio más barato de lo que yo lo compré, nada más porque ese es el precio que dice. Ese es el precio que dice actualmente. Pero lo que vale el negocio es diferente a lo que tiene el precio de la acción. Y eso es lo que nos platica Warren Buffett. Eso es lo que lo ha hecho. Pues es uno de los fundamentos en su estrategia de inversión. El considerar al negocio. No considerar a lo que te están ofreciendo por ese negocio, sino a cuánto debe de valer ese negocio de acuerdo a sus ingresos futuros, de acuerdo a sus posibilidades futuras. Eso es bien importante. Entonces, como primer segmento del video, me parecía bien importante abordar esto. La paciencia a largo plazo va a rendir frutos. Agobiarte por un precio y no cuestionarte qué es lo que está pasando con ese negocio es el comienzo de las malas decisiones. Y ahora sí, este segundo segmento toca hablar de China. ¿Qué pasó? Bueno, las acciones chinas, las empresas tecnológicas chinas, ayer, martes, perdieron 50 mil millones de dólares en capitalización en general. Sí, vieron varias empresas caer 3, 4%, esas empresas chinas, algunas 5%, bueno, esas tecnológicas, sí, fue porque salieron nuevas reglas de los reguladores chinos y dijeron que iban a continuar con estas regulaciones. Y esto se me hizo, la verdad, digo, dando mi opinión, se me hizo una de las caídas más irrelevantes e irracionales en la bolsa de las últimas semanas. ¿Por qué lo digo así? Bueno, porque todas las regulaciones que se dieron ya se habían anunciado. Entonces, todas las regulaciones que ya se hicieron oficiales, ya se habían pensado, ya se habían anunciado, ya las conocíamos, ya las hemos mencionado en el canal, las han mencionado todos los noticieros, por eso las mencionamos en el canal. Y en general, algunas de las cosas que se establecieron, que fueron lo que causó que las acciones chinas cayeran, fueron, por ejemplo, las reglas de una competencia justa. Una competencia justa era lo que se busca. Y vas a decir, oye, pero ¿qué tantas cosas hicieron para que cayeran las acciones tanto en un día después de ya haber caído tanto por la misma noticia? Y bueno, muchas veces cuando una acción sube 2 veces por la misma noticia, pues muchas veces llega a sobrevaluarse. Al mismo tiempo, cuando una acción cae más de 2 veces por la misma noticia, en muchos de los casos llega a subvaluarse. El tema ahí no es si conviene o no comprar acciones en China. Hemos hablado de esto muchísimas veces en el canal, pero sí toca hablar acerca de qué fue lo que pasó ayer, de qué tanto impacto tiene esto en realidad en las empresas y en los negocios. Recordemos, yo en mi portafolio no tengo más de un 12.5% de exposición a China.
inicialmente era un 10%, no quería subirlo del 10%, cayeron más en precio las acciones, entonces lo subí un 12.5%. Y ahí es donde me siento cómodo, no lo voy a subir de eso porque invertir en China tiene sus riesgos. Cada quien define qué tanto está dispuesto a correr el riesgo. Va a haber gente que tenga una versión al riesgo muchísimo más grande. Va a decir, yo quiero tener el 50% allá. Y ese va a ser su estilo de inversión. Va a haber quien diga, yo quiero tener el 5% allá. Yo en lo personal, más del 12.5% por ahora no me atrevo a dejarlo en China. Pero esas reglas incluían el no fabricar vistas. El no fabricar vistas digitales para afectar a los competidores. Esa regla en Estados Unidos ya existe. Y también se creó otra regla que decía no puedes tener contrato de exclusividad con tus vendedores. Otra regla que también en otros países, en la mayoría, ya existen. En la mayoría de los países desarrollados ya existe. Entonces, estas dos reglas ya las habíamos platicado, ya las habíamos planteado. No puedes hacer cualquier cosa, no puedes abusar de los algoritmos para beneficiarte y para atacar a tus competidores. No lo puedes hacer. Lo que es ilegal en otros lados también lo es ahí. Y eso volvemos a lo mismo. Esta noticia sorprendió. ¿Por qué? Porque están apretando las riendas. Y ya es oficial que las están apretando. Inicialmente eran propuestas, pero ya se llevaron a cabo. Pero nosotros como inversionistas, en muchos de los casos, ya lo considerábamos como un hecho. Ya considerábamos como un hecho que si China iba a seguir creciendo, que si China se iba a seguir desarrollando, tenían forzosamente que limitar este tipo de competencia monopólica. Si quieren que el país prospere, entonces tienen que regular de cierta manera ciertos mercados en los que está habiendo mucho abuso de parte de muchos jugadores. Y no me parece algo malo. Entonces, por eso digo que es una de las caídas que se me hace más irracionales, porque ya teníamos considerado este tipo de cosas. Entonces, después de que ya se habían anunciado esas propuestas, vuelven a caer las acciones ya que pasaron esas propuestas, pero ya muchos habíamos dado por hecho de que se iban a pasar, porque es lo correcto a largo plazo para ese país. Ahora, si empiezan a apretar más las riendas, si empiezan a afectarlas en realidad, si quieren separar las empresas, ya vamos a hablar de otras implicaciones. Y vamos a hablar de otra vez de los riesgos en China son políticos, también de cierta manera pudieran ser económicos, de que no puedan sustentar el crecimiento que llevan los últimos años. Pero pues es algo que estás dispuesto a correr una vez que tienes acciones en China. Y también, una de las cosas que pidió el gobierno chino fue que si se llega a incumplir fuertemente con este tipo de cosas o si ya se había estado haciendo, no necesariamente van a buscar castigar, pero sí, están viendo la manera de hacerlo. No se dieron muchas noticias sobre esto, pero ya vimos lo que hicieron con Alibaba, una multa de 2.5 mil millones de dólares, la multa más grande en la historia de China. Pero esa multa para Alibaba fue fácil de pagar, fue una multa que no impactó mucho en los fundamentales de Alibaba, fue algo muy manejable. Entonces, algo que se vio muy mal en noticias, porque la multa más grande en la historia que se ha dado en China, pues en papel para Alibaba en realidad no fue muy fuerte. Pero a un lado de esto se les dijo que, aparte de las multas, ese tipo de empresas va a tener que pedir disculpas. Se dijo que van a tener que pedir disculpas y se van a tener que comprometer a un cambio. Eso suena a algo bastante positivo. Creo que agregaron este tipo de notas, creo que agregaron este tipo de información para tranquilizar a los inversionistas internacionales. No lo sé, puede ser que no. Puede ser que en realidad nada más lo agregaron como una formalidad o porque en realidad quieren que las empresas que han afectado a muchas personas en la competición económica en China, pues pidan disculpas porque se lo merecen los otros competidores, los competidores más pequeños que se han visto marginados. Probablemente puede ser que sí se lo merezcan, probablemente puede ser que no fuera para los inversionistas, pero sí considero que en general la noticia que se dieron esta semana y que las acciones continuaran cayendo, pues era algo irracional. ¿Pudiera ser que sigan cayendo? Claro que puede ser que sigan cayendo. ¿Aumentaré mi posición en China? Por lo pronto no. ¿Por qué? Porque no me gusta estar más expuesto de lo que ya lo estoy ahí. Pero sigo creyendo que los negocios que están ahí, por ejemplo, en mi caso Alibaba es una gran empresa que me encanta y ya he mencionado en el canal también Tencent. Tencent es una empresa que también se me hace de lujo, tiene uno de los fundamentales más sólidos en el mundo y me encanta esa empresa. Hacen cosas que, bueno, no apoyo, claro, y lo tienen que trabajar. Estoy de acuerdo, tienen que mejorar, no pueden dejar de mejorar y tienen que ver por la sociedad en general. Y como último punto, tocar ese último tema, que es de las small caps. ¿Y por qué hablar de las small caps? Pues en general nada más quiero recordar y recalcar que la mayoría de la inversión en small caps es totalmente igual, es prácticamente lo mismo. Hay ciertos factores que van a cambiar un poco, pero me preguntan mucho, oye, ¿cómo se invierte en small caps? Oye, haz un video de cómo invertir en small caps. Pero es que ya tengo videos de análisis fundamental, tengo videos de cómo invertir en empresas, de cómo comprar acciones, tengo videos prácticamente de todos los temas que te pudieras cuestionar
al inicio. Y si no, también está el curso en la descripción, que es un curso, se me hace bastante completo, que son más de 12 horas de contenido y también a un precio bastante accesible. El tema es, cuando me preguntan de small caps, me preguntan como si fueran otro mundo, como si fueran otra cosa, y no, vuelven a hacer lo mismo, son negocios. Tenemos que revisar qué tanto tienen en activos circulantes y qué tanto tienen en pasivos a corto plazo. Si esos activos circulantes pueden cubrir sus deudas a corto plazo. Oye, ¿qué tan pesada está la deuda? ¿Qué tan fuerte es la carga de deuda? ¿Cuánto reparten en dividendos? Reparten mucho en dividendos, van a poder sustentar ese dividendo, lo van a tener que cortar. La diferenciación que tiene el negocio, qué tiene de bueno el producto, qué tiene de bueno el equipo directivo, qué reportaron el equipo directivo, qué dice el reporte trimestral, qué espera la empresa de sus propios negocios, qué dicen de los productos, quieren cambiar, van a tener que reestructurar, la competencia los está alcanzando. Todo eso, muchas de esas cosas las puedes leer en los reportes trimestrales. Y me sorprende que cuando hablamos de reportes trimestrales en el canal son los videos menos vistos y en muchos casos creo que son uno de los más enriquecedores porque vemos en qué nos podemos empezar a enfocar y cuáles son las cosas que hay que ponerle atención a los directivos. Entonces, simplemente hablar de que cuando inviertes en small caps estás invirtiendo en un negocio y muchas veces la gente que invierte en small caps se termina sintiendo muchísimo más segura y no solo en empresas pequeñas, también en empresas medianas. ¿Por qué más segura? Porque piensas que, y no solo lo piensas, es cierto, el crecimiento a largo plazo se puede mantener por muchísimo más tiempo. Una empresa grande, una empresa gigante, una de las FANG, puede seguir creciendo constantemente para los próximos años, puede seguir creciendo constantemente en la próxima década, pudiera ser, claro que se puede dar, pero los crecimientos no van a tender a ser de un 20% como lo eran antes, o van a ser de un 25%, inclusive en muchos de los casos van a dejar de ser de arriba del 10% esos crecimientos. Pero cuando hablamos de empresas pequeñas, podemos hablar de crecimientos constantes y continuos de más de 15%, de más de 20%, crecimientos pues simplemente que van a hacer que las acciones se dupliquen, se tripliquen, se multipliquen por 5, por 10 en los próximos 5, 10, 15 años. ¿Por qué? Porque tienen muchísimo espacio para poder seguir ofreciendo sus productos y servicios. ¿Qué es lo que hay que analizar? ¿Cuáles son los servicios? ¿Cuáles son los productos? ¿Cuánto genera? ¿Qué utilidad tienen? ¿Qué margen tienen? Todo lo mismo que hay que revisar en una empresa fundamentalmente sólida, en una empresa grande, a diferencia de una empresa pequeña. Las dos quieres que sean fundamentalmente sólidas. Entonces, como claves para las empresas pequeñas, cuando quieres invertir en ellas, pues yo considero que hay que entender el negocio, lo principal, que hay que saber cuáles son sus fundamentos, al menos conocer cuáles son las utilidades de los últimos años, cuáles son los ingresos de los últimos años, qué tendencia tienen, van creciendo, van disminuyendo, obviamente los productos y servicios, considerar cuáles son las nuevas inversiones, cuáles son las expectativas del equipo directivo, cuál es el tamaño del mercado al que están aspirando a entrar. Todo ese tipo de cosas pues son básicas y hay que tenerlas en mente siempre que estemos invirtiendo en cualquier tipo de empresa. Ahora, es más fácil llegar a crecer, lo decimos y lo decíamos antes. Pero hay algo que es un poco más complicado y es la psicología del inversionista en estas empresas pequeñas. La psicología del inversionista, hablábamos de paciencia al principio del video y si llegaron hasta este punto del video, se me hace bien importante mencionar la psicología del inversionista en las empresas pequeñas. ¿Por qué? Porque muchas veces Wall Street no les está volteando a ver. Empresas como, por ejemplo, se toca mucho el tema de Tattoo Chef, porque la tenía Jeremy, ahora Jorge también habla de ella, los dos invierten en esa empresa. Se habla de Corsair Gaming, otra empresa en la que Jeremy invierte, yo también la tengo en el portafolio, la he platicado muchas veces en este canal. Empresas Dropbox también, empresas estilo, bueno, yo por un rato estuve invirtiendo en Beyond Meat, mencioné que vendía esas acciones cuando se llegó a sobrevaluar, o no se llegó a sobrevaluar, cuando llegó a 150. Estoy de hecho pensando en volver a comprar acciones de Beyond Meat. Ese es el tema. Las empresas pequeñas, ese es el tema, es que muchas veces Wall Street no las está volteando a ver, no está ingresando dinero de los fondos. Entonces, cuando vemos empresas como Visa, como Microsoft, son empresas que son muchísimo más constantes, que tienen crecimientos constantes. Si al negocio le va bien, al final del reporte trimestral, probablemente esa empresa va a seguir creciendo. Y cada año vas a ver esos ingresos bastante o relativamente estables. La gráfica normalmente va a ser muchísimo más estable. La beta va a ser normalmente más baja. Pero en una empresa pequeña, el tema cambia un poco, porque Wall Street no la está volteando a ver. Entonces reportan, también hablamos de Betterware de México, y Betterware es otro de esos casos que reportaron de lujo y las acciones cayeron y Wall Street al parecer no la está volteando a ver. Entonces dices, está subvaluada, la acción está barata, pero Wall Street no la está comprando. ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene de malo la empresa? No veo ninguna noticia, no veo ningún mal fundamento. Creo que está barata porque es que está este precio.
Y ahí entra el caso de el mercado te va a dar la razón a largo plazo, pero en el corto plazo el mercado es un balance de popularidad, no de fundamentos. Entonces ahí entra el tema. ¿Qué tan popular es la empresa en el momento en el que estás comprando las acciones? ¿Qué tanto la quieren tener los fondos grandes de inversión? Y ese es el tema. Todo cambia de repente. Todo puede cambiar de un momento a otro. Pero a largo plazo siempre te va a dar la razón, siempre le va a dar la razón Wall Street a la empresa que sigue creciendo, que se sigue desarrollando, que mejora sus fundamentos. Aquella empresa que compraste muy cara, pues ok, a lo mejor puede seguir mejorando, pero si la compraste muy cara, pues Wall Street podrá decirte en el largo plazo, la compraste muy cara y pues no habrá ganancia por ese tema. Pero mientras compres algo que sigue mejorando, que tiene buenos fundamentos, que tú entiendes el precio, el valor que debe de tener a largo plazo, entonces la preocupación debe de ser la misma de si tuvieras una empresa grande. No hace falta voltear a ver el precio como lo platicábamos con lo de la granja. No hace falta voltear a ver el precio, hace falta voltear a ver los fundamentales cuando ya eres dueño de esa empresa. Cuando la vas a comprar, sí, revisa el precio. Sí, revisa el precio porque es el precio de tu inversión, el precio del negocio. Y revisa que sea congruente con la evaluación que tú le das a esa empresa. Pero ahí entra todo el tema. Cuando estás invirtiendo en empresas pequeñas, la psicología es lo que juega un papel enorme. Vas a tardar más probablemente en que el mercado te dé razón. Y vas a sufrir un poco más porque no hay tanta información. Entonces, tienes que hacer un monitoreo muchísimo más cercano. Este monitoreo más cercano no lo tienes que hacer tanto en una empresa grande porque, bueno, Apple, pues los analistas te van a decir qué está pasando, pero en una empresa pequeña o mediana, pues las medianas van a tener 5 analistas, 7 analistas, las pequeñas van a tener 3, 2, las grandes van a tener 20, 30, 50. La cantidad de analistas va a cambiar mucho, las noticias van a cambiar mucho, vas a tener que estar buscándola más de cerca, vas a tener que ir a ver los productos, ver los servicios, en muchos casos físicamente, qué tanto se están vendiendo en el supermercado. Empresas pequeñas no tienen que ser empresas que nunca hayas escuchado, pueden ser empresas como por ejemplo Dropbox, la mencionábamos, pueden ser empresas como por ejemplo embotelladoras, que las ves en tu día a día, pueden ser empresas como por ejemplo una de las empresas muy populares fue Monster Energy, las bebidas energéticas por mucho tiempo fue una empresa pues que crecía y crecía y crecía y las acciones vieron ese reflejo. Ya no es una empresa pequeña, dejó de ser una empresa pequeña, pero esas son las posibilidades que tienes con ese tipo de empresas. ¿Qué cambió? ¿Qué era diferente? En realidad nada más el mercado no la volteaba a ver, pero de repente cuando la voltearon a ver, las acciones empezaron a agarrar tracción y empezó a subir la empresa. Otra de las empresas medianas, no tenía que ser pequeña, medianas, que también por mucho tiempo estuvo en el mismo rango de precio, fue Tesla. Tesla estuvo en lo que actualmente son como $40. Anteriormente, antes del split, eran $200, pero actualmente son como $40. Ahí estuvo, estás hablando de 2, 3 años. Y después se disparó en un año. Pero tenías que haber tenido paciencia y Wall Street a final de cuentas te dio la razón multiplicando esos $40 pues por aproximadamente 15 y bueno, más o menos ahí está, estoy seguro que va a haber muchas dudas, las dudas que tengan déjenlas en los comentarios y los trataré de abordar en cualquier otro video, iré leyendo, como saben casi siempre leo todos los comentarios, entonces muchísimas gracias inversionistas, les dejo el grupo de Facebook en la descripción, por si se quieren unir, les dejo el Instagram en la descripción por si me quieren seguir, les dejo el curso en la descripción también por si lo quieren revisar, nos vemos a la próxima, hasta luego.